Shalom, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la conclusión del cuarto libro de la Biblia llamado Números, que significa arithmoi o aritmética. En este cuarto libro prácticamente se enfatizan dos censos. El primer censo, cuando el pueblo le dice a Moisés, ya bastante tiempo han estado aquí y van a recibir la tierra, pero cuando van los representantes de cada tribu, los 12, incluyendo a Caleb y a Josué, el reporte de ellos viene a ser tan diferente. Dos de ellos vienen con Josué y Caleb con noticias, incluso traen las uvas cargando de tan enormes frutas y dice, esta es la tierra en la cual corre y fluye leche y miel. Y sin embargo, los otros 10 espías, representando a las otras 10 tribus, no creyeron que Dios podía entregarles la tierra prometida. Casi se rebelan queriendo atacar prácticamente a Moisés, no quisieron entender, renegaron contra Dios diciendo que para qué los sacó de Egipto, para que los mataran los gigantes de Jericó. Y ellos empezaron a dudar de Dios y esa incredulidad molestó a Dios, pues la incredulidad desagrada a Dios. Y el pueblo fue retrasado para recibir la promesa. 38 años y 10 meses caminaron en círculos en el desierto. Este pueblo, con su rebeldía y su incredulidad, enojaron a Dios y Dios dijo que sobre el desierto caerían sus cadáveres y así fue. Pues solo una nueva generación fue la que entró a la tierra prometida, como vamos a ver más adelante. En esta enseñanza vemos que mientras en el capítulo 10, del 1 al 10, Dios fue siempre la provisión, siempre los sustentó con pan, les puso la nube para protegerlos del sol, les puso el alimento, les puso también de noche la nube de fuego para iluminarles. Dios les provió en todo momento. El pueblo siempre tuvo murmuración, siempre tuvo queja. Y esta queja no fue de ninguna manera agradable a los ojos de Dios. En la segunda parte del libro, dividido en 3 secciones, vemos que del 11 al 21 en estos capítulos viene la descripción de las quejas, aún contra el maná, que el maná representa, mejor dicho, el Espíritu Santo, pues sabe a miel y tiene sabor a aceite, el pan que cae del cielo. También vemos, ¿verdad?, que en esta enseñanza murmuraron contra Moisés, dejaron de creer en Dios a pesar de que habían visto tantos milagros de parte de Dios. Empezaron a dudar, pues sí pudieron tener fe y creer que Dios los sacaría de Egipto, pero no creyeron que Dios los libraría de los gigantes y les entregaría a la tierra prometida. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo obtenemos la fe? Con la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted oye mis enseñanzas, que son palabra de Dios, cada vez que usted lee la Biblia, sus conocimientos aumentan, pero su fe también aumenta. Y usted agrada a Dios cuando usted tiene fe. Cuando usted no tiene fe, usted no recibe nada, porque nosotros no podemos sin fe agradar a Dios. Y también vemos, ¿verdad?, que este pueblo tuvo otra rebelión más, que fue con Coré y Abirán, que se rebelaron en contra de Moisés y de Aarón y quisieron tomar las riendas del pueblo y querer ellos ser los líderes. Entonces Moisés les dice, si Jehová está con ustedes, Él hará algo, y si está con nosotros también. Y Dios lo hizo. Abrió la tierra y se tragó la tierra a Coré, a Abirán y a todas sus hijas y a todas sus familias, como muestra al pueblo de que el hombre que Dios había puesto era Moisés y Aarón, el primer sumo sacerdote, Y el pueblo empezó a respetar a Moisés. Recordemos que cuando Dios lo pone a un hombre, a ese hombre Dios lo respalda. Y esto ocurrió con Moisés. Además de que se dejaron las varas de las 12 tribus, ahí a la mañana siguiente amaneció solamente la vara de Aarón, con flores como de durazno. Una señal más de que Dios estaba con Aarón, pues Dios había escogido a la tribu de Leví para servirle y a Moisés como el líder para que el pueblo lo obedeciera. También aprendimos, ¿verdad?, de que hubo celos de parte de María, la hermana de Aarón, Miriam, la hermana de Aarón, y Miriam y Aarón también se encelaron, María y Aarón se encelaron, pero también recibió su castigo, pues tuvo lepra por causa de la murmuración. Una vez más, Moisés le oró a Dios, le pidió por María y María fue sanada de la lepra.
El pueblo también fue picado por serpientes venenosas que Dios mandó, pues murmuraban contra Jehová. Y Jehová mandó esas serpientes, vinieron a Moisés, le pidieron que los ayudara. Moisés le ora a Dios y Dios en su misericordia los perdona una vez más. Recordemos que Dios perdona la rebelión. Y les manda, le dice a Moisés, levanta una víbora de bronce y esta enséñasela a todo aquel que sea picado y no morirá. Y así hizo Moisés, levantó la víbora de bronce, el pueblo la miraba cuando había sido picado cualquiera por alguna serpiente y no moría. Esta situación es muy similar a la vida nuestra. Cuando nosotros vivimos en Egipto, simboliza el pecado, la inconsciencia de no estar caminando a la manera de Dios. Cuando Dios hace milagros en nuestra vida, es una forma de llamar la atención y demostrarnos que Él es el único Dios verdadero. De ahí el Señor nos cruza por el Mar Rojo, que simboliza el bautismo, y la sangre de Cristo Jesús que nos purifica y nos limpia de todo pecado. Entonces cruzamos la tierra prometida. Para llegar a esta tierra prometida, a recibirla, cruzamos el desierto, y en ese desierto vamos a cruzar a la velocidad de nuestra fe. Si nosotros somos fieles en la creencia a Dios y creemos y obedecemos, este trayecto del desierto va a ser mínimo o va a ser prolongado. De ninguna manera usted va a recibir o dejar de recibir las bendiciones de Dios, pero de usted depende la velocidad en que las reciba. Y esta es la enseñanza que ocurrió en el libro de Números para que nosotros aprendiéramos de este pueblo incrédulo y no cayéramos en ese error de desagradar a Dios. Esta es la enseñanza básicamente del libro de Números, donde el plan de Dios se pospuso, pero de ninguna manera se terminó. Y todos nosotros tenemos que aprender esto. Y también aprendimos el texto clave del libro de Números, muy bonito, que dice: Jehová es tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. El libro de Números, un libro que nos viene a enseñar un ejemplo a seguir para no caer en el error que cayó un pueblo incrédulo. Que el Señor les bendiga y gracias damos al Señor por la enseñanza de su palabra. Amén.